El reino de Dios es el anuncio de Jesús por excelencia. Es su primer mensaje público y sobre él hablan prácticamente la mayoría de las parábolas o todas. Esas parábolas con las que transmitía a los discípulos Jesús verdades trascendentes y lo hacía con imágenes cercanas y comprensibles. Aunque no les faltaba a las parábolas un punto de interpretación por parte de los oyentes, lo cual era expresamente querido por Jesús, que en privado explicaba todo a los suyos. Ese en privado no significa que lo decía a unos pocos selectos, no, sino que la palabra de Dios solo germina en lo privado, en el interior. Germinar, cuando brota, ¿verdad? Cuando la semilla empieza a desarrollarse, a salir de sí mismo, germina en el interior de las personas. Crecerá mucho, pero ahí empieza un reino nuevo. Ese ámbito privado de cada persona en el que solo puede entrar la propia persona y Dios. Esa intimidad. Valga esto para un primer comentario sobre la Iglesia. La Iglesia no es un grupo reducido de elegidos que excluye al resto de la gente. Antes bien, la Iglesia es el corazón de Dios en el mundo y el corazón del mundo ante Dios. Por tanto, existen vínculos estrechos entre reino de Dios e Iglesia, pero en este caso, cercanía no debe ser confusión. Podríamos decir, a modo de explicación, que el reino es el fin, la Iglesia es el medio. El reino, la realidad eterna a la que está llamada la humanidad. La Iglesia es el pueblo que escucha esa llamada y la anuncia. La primera parábola habla del grano que muere, deja de ser él y crece sin aparente colaboración externa. Referencia expresa a que el reino no es tanto por méritos humanos, sino de la gracia divina. La segunda habla de la pequeñez inicial, pero seguro crecimiento, como explicando la humildad del reino naciente que viene de lo pequeño para llegar a convertirse en arbusto útil. En ambas parábolas, de alguna manera, se habla de frutos y fecundidad del reino de Dios. Ahí es donde, diríamos, más se visualiza nuestra respuesta. Ese reino tan grande y a la vez tan interior, tan personal, pero a la vez tan social. Ese reino no es un mero adorno en la historia de la humanidad. El reino, es decir, el proyecto de salvación de Dios, es la razón de ser de la Iglesia y el destino culminante de la humanidad. Podemos ahora ya, sin confusión, definir a la Iglesia como sacramento del reino de Dios. Sacramento del reino de Dios aquí en la tierra, es decir, signo de que el reino
sembrado en el corazón de este mundo, está llamado a crecer sin límites para la historia humana, a la que la Iglesia sirve y acompaña en Cristo y por Cristo. Y así, por Cristo, llegue a ser, la historia humana llegue a ser historia de salvación. Mientras algunos, desde fuera o desde dentro, quieren reducir a la Iglesia a una mera institución social, esta, en cambio, será siempre una realidad distinta a los criterios de este mundo, justamente porque los cristianos, aun siendo habitantes de este siglo, somos ciudadanos del cielo. Conforme al Evangelio, la Iglesia, para servir al reino, debe partir de lo pequeño y crecer despacio. Esto supone un enorme llamado a la conversión para nosotros, que todavía pecadores, debemos evitar escandalizar a los más pequeños. Jesús, para anunciar su reino a todas las gentes, cuenta con la Iglesia para que en nuestra fragilidad se muestre su grandeza.